hablaremos de un caso que pasó a la historia judicial argentina por los claros errores cometidos durante la investigación. El caso de Paula Toledo, ocurrido el último día de octubre de 2003 en la provincia de Mendoza. A pesar del inmenso dolor y conmoción que causó la violenta muerte de la joven, no se llegó a ningún tipo de condena sino hasta muchos años después, y aún hoy su familia y amigos siguen pidiendo justicia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Con 19 años, la joven argentina Silvia Noelia Paula Toledo tenía toda la vida por delante. Era una joven dedicada a sus estudios en el Centro Polivalente de Arte en su pueblo natal, San Rafael. La misma pasión por el dibujo y la pintura con la que estudiaba la hacía soñar con poner su propio taller algún día. Su sensibilidad estética se extendía más allá de las artes plásticas. Disfrutaba de la lectura y solía guardar flores entre las páginas de los libros. Amante de la naturaleza, disfrutaba la sensación del agua cuando llovía. También disfrutaba del rock y en particular del Indio Solari. Paula, como le llamaban amigos y familiares, también tenía una personalidad tímida e insegura. Para la madre de la joven, Nuri Ribota, este rasgo de la personalidad de su hija tuvo origen en su traumático parto. El 29 de junio de 1984, Nuri entró en labor de parto, durante el cual se le aplicó la técnica de los forceps, una práctica peligrosa e ilegal. El instrumento dañó el nervio motor de la cara de Paula, causándole una parálisis facial periférica en el lado izquierdo de la cara. Se sabe además que la joven amaba a sus sobrinos y a lo largo de los años hizo amigos en la escuela y en su comunidad, con quienes estableció lazos muy fuertes. Su agradable personalidad también le abrió las puertas a otras personas que en una primera instancia le generaron rechazo a su madre. Se trataba de un grupo de muchachos que a veces pasaban por su casa en el barrio de El Sosneado. Según algunos reportes, los hermanos Echegaray y los hermanos Gauna formaban una pandilla que ejercía un control territorial sobre ese barrio y sus alrededores. Junto a ellos estaba un hombre llamado Marcos Graín Osorio. Era hijo de un guardiacárcel y con él Paula entabló una relación afectiva. Como ya dijimos, Nuri no aprobaba estas amistades y le insistía a Paula que Marcos y el resto de los chicos eran personas problemáticas. Paula, por su parte, trataba de convencer a su madre de que no eran tan malos como parecían. Desafortunadamente, todos los hechos de los que hablaremos hoy terminarían confirmando las peores sospechas de Nuri. Según contó Nuri a distintos medios de comunicación, Paula muchas veces salía a la puerta de su casa para pintar en el caballete. Era en ese momento que los chicos se acercaban y hablaban con ella, pero Nuri jamás dejó que este grupo de jóvenes entrara a su casa. Eso sí, no podía evitar que Paula se viera con ellos en otros sitios, como por ejemplo la casa de Marcos. Al final, la relación de Paula con estos chicos terminaría de manera fatal. Y es que el 31 de octubre del año 2003 por la mañana, un hombre que se dirigía hacia su trabajo vio un cuerpo en un canal con basura. Este canal estaba muy cerca de una casa abandonada que a su vez estaba cerca de la casa de Paula Toledo. El hombre llamó rápidamente a la policía, los efectivos llegaron al lugar y levantaron el cuerpo. El cuerpo era el de Paula Toledo. Según el informe forense, a la joven le habían dado un golpe en la cara con una botella de vidrio. También tenía diferentes señales de tortura por todo su cuerpo. El cuerpo fue encontrado también semidesnudo. Se tipificó la causa de la muerte como una muerte por inhibición. Esto
quiere decir que las funciones cardíacas de Paula y también las respiratorias terminaron, posiblemente por un dolor muy grande. Además de diversos cortes, golpes y quemaduras, también se encontraron signos de violación y diferentes materiales genéticos, cabellos, sangre y semen, todos estos de distintas personas. También se sabe que se tomaron muestras de material genético en el cuerpo de la víctima, pero el forense que hizo estas muestras las descartó porque supuestamente los hisopos se habían contaminado a causa de la mala preservación de la escena del crimen. Este mismo técnico forense, antes de tomar las nuevas muestras, hizo algo que parecería muy ilógico, y es que lavó el cuerpo de Paula con una manguera de agua, removiendo con esto todos los rastros que habían dejado los perpetradores del horrible hecho. La ropa que llevaba Paula, que incluía 2 abrigos, pantalones y unos zapatos, fueron enviados a la ciudad de Mendoza para hacer un análisis. Pero también en un movimiento muy extraño fueron donadas a un asilo. Esto sin ser analizadas las muestras de material genético que había sobre ellas, y además sin autorización de la familia de la chica. La policía con esto no tenía muchas pistas, así que decidieron comenzar a interrogar a distintas personas. Con declaraciones de testigos se apuntaron a 7 personas con las que Paula había estado la noche anterior a su muerte. Víctor Echegaray, de 17 años, alias Poroto, y su hermano Alejandro, de 16, alias Ñaca Ñaca. Andrés Maravilla, alias Bruski, de 27 años. Iván Gauna, de 16 años, llamado Colita. Y por último, 3 hombres: Cristian Torres, Jorge Sánchez y Marcos Grain. El mismo día que fue encontrado el cuerpo de Paula, estos 7 sospechosos fueron capturados y enviados a prisión preventiva. La policía, además de esto, fue a la casa abandonada porque supuestamente en esa casa abandonada había ocurrido una fiesta la noche anterior. En efecto, encontraron rastros que en el lugar habían estado varias personas, había latas de cerveza, colillas de cigarro, el lugar estaba sucio y desordenado. Y también se encontró una muestra de sangre en el suelo. Pero de nuevo, en un mal actuar policial, los agentes no tomaron ni una sola muestra de este sitio. Hay que recalcar también que tampoco le pidieron a los imputados una muestra de ADN. En otro giro del caso que también dejó mucho que desear en cuanto al actuar de la justicia, estos jóvenes fueron puestos en libertad por un juez suplente. Cuando el magistrado titular regresó a su puesto, volvió a pedir la captura de estos jóvenes, pero solamente se pudieron capturar a 6 de ellos, porque para ese momento Marcos ya se había fugado del lugar. El proceso fue muy lento y no fue hasta 2006 que se realizó el primer juicio. En este se juzgó a 6 de los 7 imputados por el cargo de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y feminicidio de Paula Toledo. Gracias a las declaraciones de diversos testigos, se pudo comprobar que todos los acusados habían estado en la casa abandonada la noche de los hechos, y también la fiscalía pudo presentar una cronología de lo que ellos pensaban había pasado con Paula esa noche y madrugada del 31 de octubre. Según la investigación, la noche del 30 de octubre de 2003, Marcos fue a casa de Paula para buscarla. La joven salió en el máximo silencio posible porque ya era muy tarde y su familia estaba descansando. Marcos comenzó a hablar con ella y trató de convencerla para que fuera con él y sus amigos a una fiesta improvisada que tenían en la casa abandonada que estaba muy cerca de la casa de Paula. Ella aceptó irse con él,
pero se cree que no tenía la idea de estar mucho tiempo con estos chicos, por el hecho de que dejó la puerta de la casa entreabierta. Paula estuvo un momento con todos los jóvenes, pero la noche, más allá de ser una reunión para compartir y pasar tiempo juntos, se volvió un calvario que terminó con el asesinato de la joven. Y es que Marcos dejó a Paula sola con todos los demás hombres. En ese momento comenzaron a abusar sexualmente de ella. Paula se resistió y debido a esto tenía muchas heridas defensivas en su cuerpo. Estos chicos comenzaron a torturarla, la quemaron con cigarrillos, le lastimaron la cara con la botella de vidrio, le dieron patadas en el hígado y le hicieron muchas otras cosas más. Continuaron violándola y al final Paula terminó muriendo por la muerte por inhibición debido al gran dolor que tenía por todas las cosas que sufrió. Estos jóvenes lo que hicieron fue tomar el cuerpo de Paula y llevarlo al canal donde fue encontrada. La dejaron ahí tirada y se fueron para seguir con su fiesta como si nada hubiese pasado. Para cuando esto pasó ya era la madrugada del 31 de octubre. Aún teniendo varias pruebas y esta cronología, la cual se había dado según el testimonio de testigos y la investigación policial, el peritaje nefasto de la escena resultó en que los jueces absolvieran a los hermanos Echegaray, a Iván Gauna, a Cristian Torres y a Jorge Sánchez por el beneficio de la duda ante la falta de pruebas. Por su parte, Andrés Maravilla fue sobreseído. La querella del caso apeló exitosamente la sentencia, por lo que la Corte de Mendoza anuló el juicio y ordenó hacer uno nuevo. Para ese momento, Marcos había sido hallado en otra provincia de Argentina y fue enviado a juicio en diciembre de 2007. Pero la segunda Cámara del Crimen de San Rafael determinó que las pruebas en su contra no eran suficientes y por lo tanto, al igual que Andrés Maravilla, él también fue sobreseído. Esto resultó en una nueva apelación y un nuevo juicio en contra de Marcos en agosto de 2011. Los otros 6 no fueron juzgados porque se basaron en el principio de que no se puede juzgar a alguien 2 veces por el mismo crimen. Marcos afirmó que él no había estado en la casa abandonada y que había estado en su propio domicilio la noche de los hechos. Como ya había pasado antes, el 1 de septiembre de 2011, Marcos fue absuelto por falta de pruebas. Si bien se llegó a determinar que él había sido quien entregó a Paula al resto del grupo esa noche, no se emprendió ninguna acción legal en su contra por esto. Esta decisión de los jueces fue motivo de fuertes protestas dentro y fuera de la sala del tribunal. La familia de Paula volvió a presentar un recurso de nulidad, dando un resultado similar a la última vez. En septiembre de 2016, la Corte de Justicia determinó que ya había prescrito el periodo para juzgar a todos los involucrados menos a Marcos. Fue así como el tercer juicio en contra de Marcos empezó en diciembre de 2020. La Fiscalía solicitó que se aplicara una pena de 25 años de prisión, mientras que la querella que representaba a la familia pidió la cadena perpetua. Por su parte, la defensa solicitó la absolución del hombre por falta de pruebas. En esta nueva audiencia del 11 de diciembre de 2020 se presentaron nuevos testigos, entre ellos un agente de policía quien en el momento de los hechos era menor, tenía solamente 14 años. Este hombre dijo en el juicio que él la noche del 30 de octubre de 2003 había visto a Marcos y a Paula juntos en un negocio que estaba al lado de su casa. El hombre dijo que él no había hablado con la policía hasta ese momento porque tenía mucho miedo por su vida y en ese mismo momento pidió a las autoridades protección para él y para su familia.
Este testimonio fue contrastado con el de otra testigo que también habló en esa audiencia. Ella, al igual que este hombre, dijo que la noche del 30 de octubre había visto a Paula con Marcos y además con uno de los hermanos Echegaray. Dijo que los tres jóvenes estaban comprando cervezas en un comercio cercano igualmente a su vivienda. Estos dos testimonios no hacían nada más que contrarrestar lo que había dicho Marcos. Él dijo que no había visto a Paula esa noche y los únicos que lo defendían eran sus padres. Los padres del hombre dijeron que él había estado bebiendo con unos amigos fuera de su casa y que luego de eso se había metido a dormir y que durante la noche y la madrugada del 31 de octubre él no había salido. Pero como era el testimonio de sus padres, esto no tuvo mucho peso para las autoridades. Por su parte, también la defensa consideraba que ninguno de los 70 testigos que declararon pudo establecer que Marcos había estado en el lugar del crimen y por lo tanto no había pruebas incriminatorias. El 12 de febrero del año 2021 se realizó la lectura de sentencia. Ese día se reunieron manifestantes a las afueras de la corte para presenciar el proceder de la última audiencia del juicio. Ese día Marcos dijo unas palabras finales al tribunal. Mire, yo sé todas las cosas que ha pasado en la familia Toledo durante estos 17 años, ¿sí? Me imagino el dolor que han sentido, sé que con todo esto le han arruinado la vida. También a mi familia le arruinaron la vida y nos siguen arruinando la vida con todo esto, ¿sí? Por eso pido que se haga justicia, ¿sí? Nada más. Después de 4 horas de deliberación, el juzgado tomó su decisión. El tribunal, por unanimidad, falla. Condenar a Marcos Federico Graín Osorio, de filiación ut supra, a la pena de 11 años de prisión, con más accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable como partícipe necesario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de 2 o más personas. Por el hecho en materia de acusación ocurrido en esta ciudad de San Rafael, Mendoza, el día 31 de octubre de 2003, en perjuicio de Silvia Noelia Paula Toledo. Marcos, de 36 años, fue condenado a pasar 11 años en prisión, pero no por el feminicidio como exigía la querella, solamente por haber entregado a Paula al grupo que le quitó la vida esa noche. La madre de la joven expresó su insatisfacción con la sentencia. Yo lo que me parece que tampoco vale la vida de una chica que todavía no empezaba a vivir. No, para mí yo no estoy conforme. Este sentimiento también se vio reflejado entre los manifestantes a las puertas del juzgado, quienes estaban escuchando el juicio. La sensación creo que tenemos todos acá, absoluta impotencia, impunidad, porque no puede ser partícipe necesario, un violador, asesino, femicida, nos matan todos los días y esta justicia lo único que dice es que son partícipes necesarios. Es increíble, 16 años pidiendo justicia para que esta sea la única resolución posible que son capaces de dar. Esto duele en el alma, duele como mujer, duele como madre. Es terrible. Una justicia que llega tarde no es justicia. Una justicia que llega con esta mínima condena no es justicia, es otra injusticia más. Y eso es lo terrible de esto. Para el 18 de marzo de 2021, todas las partes involucradas anunciaron que apelarían la sentencia. La Fiscalía pidió que se cambiara la condena a 20 años. La querella solicitó que se incluyera a Marcos como autor material del homicidio y la defensa, por su parte, pidió la absolución del hombre. Hasta este momento no ha habido ningún cambio en la sentencia y se espera que tal vez esto avance en los próximos meses.
Fond du Lac es una ciudad de Wisconsin que cambió para siempre durante la celebración de Halloween de 1973. Esa noche quedó destrozada una familia y la comunidad entera por el brutal homicidio de una niña de 9 años a manos de uno de sus vecinos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en la noche de Halloween en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 2 de junio de 1964 llegó al mundo una bebé a quienes sus padres, Alan French y Marianne Gehrig, llamaron Lisa Ann. La pequeña nació en la ciudad de Oshkosh, en Wisconsin. Para el año 1973, la niña de 9 años vivía en un vecindario de la localidad de Fond du Lac, en Wisconsin, con su madre y su padrastro de nombre Bruce. Cursaba 4º grado en la escuela primaria y también era miembro de la tropa 16 de las niñas exploradoras. Como dicta la tradición, el 31 de octubre de 1973, los niños del barrio saldrían a buscar dulces. Lisa no era la excepción y se había puesto de acuerdo con su mejor amiga Ann Parker para ir por las casas del vecindario de camino a una fiesta de Halloween al aire libre. Esta fiesta la habían organizado los mismos padres del barrio, pensando en garantizar la seguridad de los niños debido a los reportes que se habían dado en todo el país de dulces envenenados y hojas de afeitar dentro de manzanas. Ese día se podía sentir el ambiente festivo en el lugar desde muy temprano. Todas las calles y casas estaban adornadas con motivos de Halloween y los niños se veían muy emocionados. Muchos de ellos fueron incluso a la escuela disfrazados. Lisa también estaba muy feliz por ese día y pensaba que haría muchas cosas con su amiga Ann. Cuando regresó de la escuela, comenzó a hablar con su madre sobre su disfraz. Ellas, los días anteriores, ya habían pensado que el mejor disfraz para Lisa ese año era el de mariposa. Pero ese día había mucho frío, así que la madre de Lisa decidió cambiar este disfraz. Al final, ambas decidieron que iría vestida de vagabunda. Con esto, la madre de Lisa estaría segura de que su hija llevaría la chaqueta puesta todo el tiempo, ya que era parte de su vestimenta. Lisa salió más o menos a las 5:45 de la tarde y caminó hasta la casa de su mejor amiga. Pero allí la niña se encontró con una sorpresa. Ann estaba castigada y sus padres no la dejarían salir esa tarde, por lo cual ella tenía que seguir con su aventura de Noche de Brujas sola. Comenzó a caminar hasta la fiesta al aire libre, pero decidió de camino a esta tocar en algunas casas para pedir dulces. Primero, según el reporte de la policía, tocó en la casa de un compañero de clase donde estuvo hablando un rato con él y sus padres. Luego pasó a la casa de una maestra de nombre Rebecca y así tocó en algunas puertas aledañas. Lo que nadie sabía es que muchos estaban viendo por última vez a Lisa, porque la niña no se presentaría en la fiesta ni regresaría a su casa. Su hora de vuelta eran las 7 de la tarde. Cuando llegó esa hora y ella no volvió, su madre comenzó a buscarla con los vecinos. Fue a la fiesta y le dijeron que Lisa no había asistido, por lo cual se preocupó mucho y fue a la policía para denunciar la desaparición. Rápidamente, más de 50 familias se unieron a las autoridades en la búsqueda de la pequeña. Los esfuerzos por localizar a la menor se extendieron por 4 días y cubrieron todo el condado. Más de 5,000 voluntarios participaron junto con oficiales de policía, efectivos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos y compañeras de las niñas exploradoras. Medios locales reportaron que los helicópteros de la Guardia Nacional y aviones privados sobrevolaron el área.
mientras por tierra cientos de voluntarios recorrieron los campos a caballo. También se chequearon arroyos y ríos. Adicional a esto, se hicieron 6,000 impresiones de la foto de la escuela de Lisa, gracias a un aporte de un laboratorio fotográfico que no cobró por estas. Y las estaciones de servicio ofrecieron 25 galones de gasolina gratis a cualquiera que utilizara su vehículo para buscar a la pequeña. Estas búsquedas no dieron ningún resultado positivo a pesar de todo el esfuerzo de los vecinos y también de las autoridades. El día 3 de noviembre, un granjero que volvía de sus actividades se encontró en un campo detrás de un alambre de púas 2 bolsas negras. El granjero las había visto desde una distancia bastante larga y se acercó porque le dio mucha curiosidad saber qué había dentro de estas bolsas, ya que no era algo normal que la gente tirara cosas en esos lugares. Cuando las abrió, se dio cuenta que en una de estas estaba el cuerpo de una niña y en otra su ropa, la cual era un disfraz de Halloween. El granjero llamó a las autoridades y cuando ellos llegaron a levantar la escena, identificaron a la pequeña como Lisa, la niña que estaba desaparecida desde hacía algunos días. El informe forense determinó en un primer momento que la pequeña había muerto por asfixia, pero un segundo reporte forense determinó que había muerto en realidad por un shock circulatorio debido a una violación. La pequeña fue encontrada desnuda, como ya les dije, su ropa en otra bolsa y tenía varios signos de violencia en su cuerpo. La comunidad estaba atónita. No sabían quién había sido capaz de hacerle eso a la pequeña Lisa. Para ellos su vecindario siempre había sido muy tranquilo y las personas que vivían allí supuestamente todas eran de fiar. En ese momento la policía comenzó las investigaciones mientras la comunidad se despedía de la menor. Los actos funerarios se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 1973, sin tener todavía claro quién había sido el responsable de la muerte de la niña. Cientos de personas asistieron a todo lo que se hizo, incluida una misa de cuerpo presente. El funeral estuvo lleno de flores y de personas que le daban las condolencias a la familia. Mientras la policía veía el shock que tenía la comunidad, pensaban que tenían que encontrar al responsable lo más rápido posible, ya que los vecinos estaban viviendo con un asesino entre ellos. Temprano en las investigaciones, las autoridades consideraron a Gerald Turner como sospechoso. Era un hombre maquinista del ferrocarril, padre de 2 hijos pequeños. Ya había estado casado en una ocasión, estaba divorciado y vivía con su nueva novia, con quien tenía un bebé de apenas unos meses. Era vecino de Lisa y su amiga Ann iban mucho a su casa para jugar con el bebé. Varios testigos lo habían visto acercarse a la niña ese día. Y muchos otros aseguraron ver a Lisa tocar en la puerta de Gerald, pero no la habían visto salir, por lo cual la policía estaba segura de que ese era el hombre que buscaban. Pero se les hizo muy difícil encontrar pruebas para poderlo culpar directamente. Fue hasta el 8 de agosto de 1974, 9 meses después del levantamiento de pruebas y averiguaciones, que Gerald confesó. En ese mismo periodo, la policía sometió a Gerald a un examen de polígrafo, cuyos resultados no fueron concluyentes. Se le planteó al hombre la realización de una segunda prueba, pero el sujeto se negó. También se realizó un allanamiento a la vivienda del sospechoso y los efectivos policiales encontraron material de pornografía infantil. En la primera confesión que le dio Gerald a la policía, él dijo que pasó lo siguiente esa tarde de octubre. Lisa se acercó a su casa y tocó la puerta pidiéndole dulces. Él le dio algunos y con la confianza que había entre los dos se pusieron a hablar sobre su disfraz y sobre lo que ella quería hacer esa noche. Una vez entrados en la plática, Gerald invitó a Lisa a pasar.
No era la primera vez que la niña estaría dentro de la casa. Como les dije anteriormente, ella iba muy seguido para jugar con el bebé de unos meses de nacido. Gerald estaba solo porque su novia de nombre Arlene y su hijo habían ido a la fiesta de Halloween al aire libre y él pensaba que ella se tardaría varias horas en regresar. Con Lisa en la casa, él la llevó a una de las habitaciones y allí abusó sexualmente de ella. Se dio cuenta luego de esto que su víctima no respiraba y según le dijo a la policía, intentó reanimarla, pero fue en vano. Supuestamente el hombre dijo que se puso muy nervioso y no sabía qué hacer. Y para ponerlo todavía más nervioso, su novia Arlene regresó temprano de la fiesta. Era evidente que un bebé de pocos meses no se iba a divertir en una fiesta como esta, había estado llorando mucho, así que Arlene le comentó a Gerald que ella decidió volver a casa para estar un rato con él. Gerald se puso todavía más nervioso mientras iban pasando los minutos. Según comentó Arlene, él salía y entraba mucho de la habitación matrimonial donde estaban descansando. Le dijo que hacía esto porque se sentía mal y supuestamente iba al baño porque pensaba que tenía algún virus estomacal. Arlene preparó a su bebé para salir por una segunda vez para ir a una fiesta que sus padres habían organizado y volvió a dejar a Gerald solo. Gerald aprovechó este momento, tomó el cuerpo de la pequeña Lisa, lo puso en la bolsa de plástico, tomó sus pertenencias, las puso en la otra bolsa y luego fue a tirar el cuerpo y las cosas donde fueron encontrados. Con esta confesión, Gerald fue imputado y comenzó un proceso en su contra. Pero mientras estaban dando las audiencias, él se retractó. Dijo que se sentía enfermo y que se cansó del acoso policial y fue por eso que había firmado la confesión. También sostuvo que la niña era su amiga y que nunca le haría daño. En un examen psicológico se concluyó que el imputado tenía una fría indiferencia por las personas, especialmente por las mujeres, y que no tenía control de conciencia para inhibir sus impulsos de placer y ajustarse a las leyes de la sociedad. Gerald Miles Turner fue condenado el 4 de febrero de 1975 por asesinato en segundo grado, tentación a una niña con propósitos inmorales y actos de perversión sexual. Fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. Pero la historia de Gerald con la justicia por el caso de Lisa no terminaría aquí. Y es que en octubre de 1992 al hombre se le concedió la libertad bajo palabra con la condición de que debía ir a terapia a un centro de rehabilitación. Para ese momento ya había pagado 17 años y 8 meses de su sentencia. Como era de esperarse, la medida generó indignación en la ciudadanía y provocó protestas en la ciudad de Milwaukee, donde está ubicado el centro de rehabilitación al que fue asignado al recibir el beneficio. 13 meses después de esto, el 23 de noviembre de 1993, Gerald volvió a prisión como resultado de una demanda civil, y ante la cual la Corte de Apelaciones determinó que el Estado había calculado mal la fecha de su liberación. En medio de toda esta polémica, ese mismo año los legisladores de Wisconsin propusieron la llamada Ley Turner. Esta ley se bautizó así por el apellido de Gerald. El proyecto fue aprobado de emergencia por el entonces gobernador de ese estado. En este proyecto legislativo se decía que cuando un agresor sexual fuese puesto en libertad porque cumpliera su condena en totalidad o porque le dieran algún beneficio de libertad condicional, tenía que ser evaluado psicológicamente para determinar si era o no un peligro para la sociedad y también para determinar si podía reincidir en sus crímenes. Si gracias a las evaluaciones psicológicas se sabía que la persona podía reincidir, tenía que ser internada en un centro psiquiátrico del cual no podía salir hasta que se le diera el alta y ya se dijera que no era un problema para la sociedad.
Cuando se estaba hablando de todo este proyecto de ley y se estaban construyendo las bases, Gerald estaba en prisión. Él obtuvo una audiencia para determinar si era o no un peligro para la sociedad el 29 de enero de 1998. En esta audiencia fueron varios testigos, la mayoría personas que conocían al hombre antes de que asesinara a Lisa. Entre estos testigos había 3 mujeres, una niñera, una vecina y una amiga. Estas 3 mujeres declararon que habían sido golpeadas por Gerald, ya que se habían negado a mantener relaciones sexuales con él. La evaluación psicológica determinó que el hombre era un peligro para la sociedad, pero sorprendentemente el juez que estaba llevando la audiencia determinó que no lo era, y el hombre fue dejado en libertad. Pero no sería la última vez que Gerald estaría en una corte. Hubo unos meses después de salir en libertad un intento de revocarle este beneficio, ya que él intentó herir a su asistente social con un cuchillo. Lo amenazó mientras trabajaba como cocinero en un hogar grupal de Madison. Aunque según un psiquiatra esto evidenciaba que el sujeto todavía era peligroso, el mismo juez volvió a fallar contra dicha moción y Gerald siguió en las calles. En el año 1999, Gerald presentó una denuncia contra una empresa por rehusarse a contratarlo debido a sus antecedentes. El hombre y la compañía llegaron a un acuerdo por una ley del Estado que prohíbe a las empresas considerar las condenas al contratar a exconvictos, a no ser que se relacione de forma directa con el trabajo. Gerald decía que este trabajo no tenía nada que ver con niños, así que de ninguna manera podían rechazarlo. Pero la empresa alegó que no podían darle el puesto porque se hacían recorridos con niños durante el año escolar en las fábricas, y el empleo le daba acceso a ellos y también a materiales peligrosos. Con base a este intento de Gerald se aprobó otra ley en octubre de 1999. En esta se derogó la norma anterior y a partir de ese momento los empleadores podrían negarse a contratar delincuentes condenados con base en sus antecedentes penales sin que estos pudieran presentar alguna queja. En el año 2003, Gerald volvió tras las rejas por 15 años cuando se descubrió que tenía una gran cantidad de contenido pornográfico digital, lo que representaba una violación a su libertad condicional. También se supo que había intentado alquilar películas sobre asesinos seriales, incluyendo una sobre una niña que fue asesinada a cuchilladas. Luego de su regreso a la cárcel, se fijó que el hombre sería liberado por completo el 1 de febrero de 2018. Fue por esto que en 2017 la madre de Lisa creó una petición en línea para tratar de mantener al asesino de su hija recluido en un centro de tratamiento mental. Asimismo, el Departamento de Justicia de Wisconsin presentó una moción en enero de 2018 para mantener al asesino detenido en apego a la ley Turner. Para poder determinar si el hombre debía seguir siendo considerado un delincuente sexual violento y si debía continuar detenido de forma permanente, se fijó una audiencia para el 6 de abril de ese mismo año, pero por varias cuestiones legales se aplazó. Gerald Turner siguió en la cárcel durante todo ese tiempo. En 2019, un tribunal de apelaciones dictaminó el seguimiento del proceso, pero todo quedó pospuesto debido a la emergencia sanitaria mundial. En el mes de mayo de 2021, un juez negó una moción de la defensa de Gerald para desestimar su caso. Durante esa audiencia, el hombre de 72 años compareció mediante videoconferencia. Aunque se programó una nueva audiencia para junio de 2021, hasta el momento no se ha producido nueva información en el caso. Este 2021 se cumplen 48 años del espantoso crimen de Lisa, y la posibilidad de que su asesino salga en libertad sigue atormentando a su familia y allegados.
Cuando los familiares de Dilma encuentran a la joven muerta en un hospital, quieren saber qué sucedió en realidad, pero ni la fiscalía ni la policía ponen de su parte para ayudarlos a investigar. Son ellos mismos quienes recogen las pruebas y al final terminan dando con los culpables. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Dilma Pérez González provenía de una familia de escasos recursos en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, en específico del partido de La Matanza. Dilma trabajó desde que tenía 13 años, desempeñó funciones en una fábrica y a los 19 años consiguió un puesto de promotora en un club nocturno, donde repartía tarjetas del local e invitaba a potenciales clientes. Pero la promoción de eventos no era la vocación de Dilma. La joven quería ser policía, sueño que compartía con su prima Patricia, con quien era muy cercana. Las dos solían hablar sobre su futuro, aunque Patricia no tenía la misma voluntad que Dilma para abocarse a esta línea de trabajo. Y las dos solían proyectarse un futuro en el que podían tener una peluquería juntas. Así como se interesaba por el bienestar de sus seres queridos, Dilma también se preocupaba por sí misma. Es por eso que cuando llegó el día de su cumpleaños número 20, el 30 de octubre de 2013, usó algo de dinero que tenía ahorrado para salir de fiesta con sus amigas. Esa noche, una vez se encontró con ellas, fueron al local La Maja en la localidad de Gregorio Laferrere, donde Dilma había trabajado de promotora por un mes. En el sitio no dejaron pasar a varias amigas por los códigos de vestimenta del local. Dilma sí pudo pasar con una amiga. Las demás personas se fueron a un local cercano a esperarlas, mientras ella pasaba a saludar a sus conocidos en el club. Así estuvo hasta las 4:30 de la mañana aproximadamente cuando salió a encontrarse con el resto del grupo. Dilma estuvo con sus amigas un rato y luego se fue a otro club, donde había dejado sola a una amiga suya, compañera de trabajo. Dilma había quedado con ella para poder rentar un transporte juntas hasta la casa de esta. Por alguna razón, la joven terminó saliendo sola del local a las 6:15 de la mañana, y fue en ese momento que el festejo dio un giro siniestro. Menos de un minuto antes de que Dilma saliera del club, 3 muchachos se le adelantaron. Entre ellos había 2 que tendrán un papel crucial en todo este relato. Se trataba de Franco Ezequiel Distilo, de 21 años, y Matías Ezequiel Testa, de 20. Cuando Dilma salió a la calle, pasó por el lado de ellos sin saludar, lo que sugería que no los conocía personalmente. Aún así, ellos se le acercaron, y por lo que se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad a las afueras del club, la guiaron hasta una camioneta marca Ford EcoSport de color negro, que tenían estacionada a pocos metros del lugar. Dilma, Franco, Matías y el otro joven entraron en la camioneta y se fueron del lugar. La familia de Dilma comenzó a preocuparse por ella cuando a las 8 de la mañana de ese día su madre, llamada María Magdalena, recibió un mensaje de texto, pero no del número de su hija. Este mensaje decía "Ma, luego voy". Era una forma de escribir muy distinta a la que tenía Dilma. Según comentó María Magdalena, ella jamás la llamaba Ma, y además siempre que enviaba mensajes lo hacía con muchos emoticonos, cosa que en ese momento no había pasado. Muy extrañada, la mujer intentó llamar a este número desconocido, pero no obtuvo ninguna respuesta. Trató de llamar al número de Dilma y ahí es que se dio cuenta que el teléfono de su hija estaba apagado porque enviaba directamente al buzón de voz.
muy preocupada, junto con Patricia, comenzaron a buscar a Dilma en los alrededores y a preguntar por ella a amigos y conocidos. Después de una larga búsqueda que duró varias horas, María Magdalena y Patricia encontraron a Dilma en un hospital. Lamentablemente, la joven estaba allí sin vida. Según comentó su primo Freddy, esto fue muy duro para todos, ya que nunca imaginaban que algo así les pasaría. Cuando mi tía fue al hospital y la encuentra muerta, fue totalmente... Vino trastornada, llorando, gritando, no entendíamos nada, temblaba, no podía hablar, no tenía consuelo. Nosotros no sabíamos qué pasó, no podíamos creer lo que estaba pasando. Empezamos a pedir ayuda en fiscalía, en comisaría. Según los informes, se realizaron varios análisis forenses en el cuerpo de Dilma. En los primeros, los peritos concluyeron que no había signos de abuso sexual en el cuerpo de la joven, si bien había muestras claras de violencia física. También se determinó que había tenido relaciones sexuales poco antes de la muerte. La razón por la que en ese punto se descartó la violencia sexual fue por la falta de desgarramiento en los tejidos vaginales o anales que hubiera indicado resistencia por parte de ella. Teniendo este primer análisis, la familia se despidió de Dilma. Ni la policía ni la fiscalía dieron seguimiento a su muerte ni hicieron ninguna averiguación. Pero los familiares de la joven no estaban satisfechos, especialmente su prima Patricia y su primo Freddy, así que decidieron ver cómo podían hacer para que se hiciera una investigación de lo que había pasado. La familia estaba enterada que Matías y Franco habían sido las personas que habían llevado a Dilma al hospital, pero desde un primer momento sus declaraciones fueron contradictorias con lo que se había visto en las cámaras de seguridad. Recordemos que en las cámaras se vio que Dilma y estos tres jóvenes se fueron juntos del club en un automóvil, pero Matías y Franco al llegar al hospital habían dicho que ellos encontraron a Dilma moribunda en la calle y que simplemente habían decidido ayudarla. Según varios testigos que habían visto a estas personas fuera de la discoteca, esto no había sido así, y muchos dijeron que los chicos le habían ofrecido drogas a Dilma para que ella se fuera con ellos. Según una investigación que se empezó a hacer con la policía, ya que los familiares presionaron para poder saber qué le había pasado en realidad a Dilma, lo que pudo suceder esa noche fue lo siguiente. Dilma, Franco y Matías, y además este otro chico que no ha sido identificado porque fue sacado completamente de la investigación, se van a una casa los cuatro juntos. Una vez estando allí, este tercer joven se va de la escena dejando solamente a Dilma con Franco y Matías. Ellos comienzan a drogarse y mientras están drogados, ellos dos abusaron sexualmente de Dilma. Al estar ella drogada, puede ser que no haya opuesto mucha resistencia y por eso en el primer análisis forense no se encontraron desgarros. Eso sí, tenía muchos signos de violencia, por lo que se asume que estos dos hombres le pegaron hasta causarle la muerte. Una vez se dieron cuenta que Dilma ya no respiraba, inventaron una historia y la llevaron hasta el hospital donde fue encontrada, diciendo que la habían visto en la calle y ellos, como buenas personas, habían tratado de ayudarla llevándola a este lugar, cuando la realidad era completamente diferente. Teniendo esta cronología y viendo las cámaras que habían dado en la investigación, las autoridades comenzaron a tener a estos dos hombres como los principales sospechosos del ahora asesinato de Dilma. Se supo también que después de dejar a Dilma en el hospital, Franco y Matías se acercaron a la policía local para radicar ellos mismos una denuncia. Declararon de nuevo que se habían encontrado a Dilma cuando pasaban en la camioneta junto a una parada de autobús, en una vía muy cercana al lugar donde en realidad ocurrió el ataque. Se considera que este lugar es uno de los más peligrosos del aglomerado metropolitano de Buenos Aires. El departamento donde sucedieron los hechos se encontraba en la localidad aledaña de San Justo.
Los dos hombres en esta denuncia dejaron constatado que habían visto a Dilma desnuda y agarrándose el cuello con las dos manos por la calle como si estuviera lastimada. Supuestamente cuando la subieron al auto ella estaba viva y consciente, pero parece que en el camino fue que falleció. Aún así decidieron llevarla al hospital para ver si alguien podía salvar su vida. Ya nadie creía en la versión de estos dos jóvenes, y cada vez mientras se indagaba más se veía que ellos habían mentido demasiado. Para ese punto, Freddy y Patricia creían que el dueño del local tenía algo que ver en la muerte de Dilma. Freddy tenía mucho miedo de las represalias que este hombre podía tener en contra de él, pero aún así se armó de valor. Quería saber qué le había pasado exactamente a su prima y con unos amigos se dirigió hasta el local. La actitud del dueño fue contraria a lo que ellos esperaban. Se mostró muy colaborativo e incluso le dio entrada a la familia a que vieran las imágenes de las cámaras y se pudieran llevar una copia. Y es que hay que destacar aquí que la mayoría de las pruebas en este caso fueron encontradas por la familia de Dilma y no por las autoridades, ya que si bien había muchas contradicciones en lo que Matías y este chico Franco estaban diciendo, no se habían puesto a dar una investigación al 100% y no se habían preocupado en informar a la familia de ninguno de los pormenores. Fueron los mismos familiares de Dilma quienes tuvieron que llevar todas estas pruebas a las autoridades y aún así parecía que a ellos no les importaba nada del caso. Pasó casi un mes sin que la fiscalía y la policía hicieran algo por el caso. Patricia se acercó a la oficina del fiscal para ver qué estaba pasando y le dijeron que en ese momento el fiscal se encontraba de licencia. Fue en ese momento que la familia se puso en contacto con la Asociación de Víctimas de Violación, llamada también AVIVI, fundada y dirigida por María Elena Leusi. Con la ayuda de María Elena y del abogado de la asociación, Andrés Bonicalzi, los primos de Dilma hicieron público el caso a los medios de comunicación. La respuesta aquí de las autoridades fue virtualmente inmediata. El fiscal José Maroto se encargó del caso bajo la carátula de investigación por causal de muerte. Por primera vez después de casi un mes, los comisarios y la fiscalía comenzaron a llamar testigos para tomarles sus declaraciones. El resultado fue que en menos de 24 horas se llevó a cabo la detención de Franco Distilo y Matías Testa. Eran las 3:30 de la tarde del 21 de noviembre. Matías fue objeto de la ira de Patricia, quien lo golpeó cuando fue llevado detenido junto con Franco a la comisaría. Después de la detención de los sospechosos, Patricia denunció públicamente el mal actuar de la fiscalía hasta ese momento. Y yo lo único que le pido al fiscal, que nunca nos dio la cara, que le paguen estos hijos de y que se haga justicia. El fiscal nunca nos dio la cara, nunca nos dijo, nunca nos llamó, nunca un llamado telefónico, siempre venimos, nunca nos quiso atender. Y a partir de que de ayer la foto de mi prima salió en los medios, ya tuvieron a estos dos detenidos, ya sabían todo dónde estaban, ya sabían cómo había pasado todo el hecho. También expresó el profundo dolor que ella y su familia habían sufrido por su pérdida, y en particular el hermano de Dilma, quien no prestó declaraciones por su cuenta. Ella quería estudiar para recibirse de policía, iba a empezar a estudiar el año que viene y también estábamos pensando trabajar juntas, que yo me iba a poner una peluquería y ella me decía que ella iba a ser mi socia y que me iba a acompañar y que íbamos a tener una peluquería juntas y que después lo iban a seguir nuestras primas. Hablábamos siempre así y ahora me dejó sola. Me dejó sola porque estos hijos de puta me la violaron, me la mataron, me la ahorcaron y me la devolvieron muerta en un cajón cuando ella fue a festejar sus 20 años. La única que la entendía, las señas y todo, era la hermana. Y el hermano sordomudo hasta ahora sigue pidiendo de la hermana, ¿dónde está? ¿Cuándo va a venir? Declaró también un representante de la comisaría, quien hizo hincapié en el hecho de que no se trataba de un secuestro. No estamos hablando de ningún secuestro, ninguna privación ilegal de libertad, que hay que descartar todo ese tipo de cosas. No hubo ningún llamado extorsivo reclamando algún rescate, no hubo ninguna situación que haya meritado en su momento o que nos haya
hecho sospechar de que se trataba de otro delito. Acá hubo una situación voluntaria de salida del local bailable, donde desafortunadamente sucedió lo que hoy nos trae a esta cuestión. Quizá para desmentir varios reportes que indicaban que Dilma había sido sacada a la fuerza. Esto, sin embargo, no quitaba que Dilma hubiera sido víctima de diferentes abusos. Para sus primos era absurdo negar que ese hubiese sido el caso. La verdad que el fiscal hasta ahora no nos dio mucho, nos dijo que hay 2 detenidos, que esperemos que sean los culpables, que aparentemente no fue violada, pero tuvo relaciones sexuales. ¿Cómo no van a decir esto? Que sí tuvo relaciones sexuales aparentemente, pero ella tenía marcas en el cuello, tenía hematomas en los brazos. Hay muchas contradicciones y no nos da la hipótesis, o sea, no tenemos la certeza de nada. ¿Para ustedes hubo abuso? Sí, hubo abuso, porque tiene signo de que fue violada. Con estas 2 personas detrás de las rejas, el abogado de la asociación pidió que se exhumara el cuerpo de Dilma para realizarle una segunda ronda de análisis forenses. Esta petición fue aprobada y en estos nuevos análisis se determinó que Dilma estaba intoxicada en el momento de su muerte. La joven tenía altos niveles de alcohol y cocaína en su sangre. También se determinó una nueva causa de la muerte: asfixia por estrangulamiento. Aquí ya se comenzó a hablar que a Dilma la habían estrangulado luego de haber abusado sexualmente de ella. Los 2 hombres que ya estaban capturados con todo esto tuvieron que echarse para atrás en sus declaraciones iniciales, en lo que habían ido a decir a la policía y en lo que habían estado repitiendo durante todo ese tiempo. Fue Franco quien dio una nueva versión de los hechos. Él comentó que él, Matías y Dilma estuvieron en el apartamento un rato juntos los 3. Estuvieron consumiendo cocaína y dijo que Dilma ya estaba bebida cuando ellos la recogieron en la discoteca, que ellos en ese lugar no consumieron alcohol. Comenta que Matías se fue a dormir a otro dormitorio y él y Dilma se quedaron acostados en una colchoneta mientras estaban hablando. Luego de estar hablando por un rato, supuestamente Dilma comenzó a convulsionar y él no sabía qué hacer, por lo cual llamó a un amigo que estudiaba medicina para que le dijera cómo tratar a la chica. También despertó a Matías para que lo ayudara, pero no pudieron hacer nada por ella y Dilma terminó falleciendo, supuestamente según lo que dijo Franco. Luego de eso, ellos decidieron llevarla al hospital e ir a la policía inventando una historia para que no los tuvieran como sospechosos. Esta nueva versión contradecía los resultados de nuevo de los análisis forenses, porque según los imputados, Dilma había fallecido por una sobredosis, pero como ya vimos, la causa de la muerte se tipificó como otra completamente distinta, y se llegó a esta conclusión ya que Dilma tenía sangre en sus pulmones. Franco aseguró que él no había tenido relaciones con Dilma aquella noche y que ni siquiera se habían besado. Tampoco admitió haberla golpeado. Dijo que nunca le agarró el cuello y que todos los moretones que tenía no sabía cómo se los había hecho. El juicio de Franco Di Stilo y Matías Testa empezó en 2015, casi 2 años después de la muerte de Dilma. El 10 de noviembre de ese año, el fiscal Miguel Froncillo solicitó una pena de 15 años de prisión para los 2 acusados, al considerarlos coautores del delito de homicidio simple. Hay muchos elementos. De hecho, Dilma, y esto surge plenamente de la prueba, tenía un estado de intoxicación muy alto de cocaína, tenía un estado de intoxicación alcohólica, y una de las preguntas, por ejemplo, fue si una persona al convulsionar puede generar una hipoxia, que es la falta de respiración, puede terminar en una asfixia. Y uno de los peritos contestó que sí, que esto es muy probable. Al final, el viernes 13 de noviembre de 2015, el tribunal solo dio por acreditada la participación de Franco, quien fue sentenciado a 14 años de prisión como la querella había pedido. Matías Testa fue absuelto, ya que el tribunal aceptó que había estado durmiendo cuando Dilma murió.
Vale destacar que esta coartada se la proveyó su propio coacusado, quien, como ya vimos, admitió haber estado con Dilma en el momento de su muerte. El día de la sentencia, los familiares de Dilma y personas asociadas a su causa se concentraron a las afueras del tribunal a la espera de la sentencia. De los familiares, solo la madre de Dilma tuvo autorización de presenciar el juicio en la sala. Cuando se dio a conocer el veredicto, la prima de Dilma, Patricia, expresó su satisfacción con que se hubiera hecho justicia, aunque la misma estuviera matizada por el dolor de su pérdida irreparable. Y fue un alivio porque sabemos que no va a estar matando más gente y que no va a estar violando más chicas. Aunque 14 años es poco para nosotros, en 14 años no la volvemos a ver, en cambio él vuelve a hacer una cena familiar, vuelve a festejar las fiestas, nosotros ya no. Y no era lo que esperábamos, pero por lo menos sentimos un poco de paz y sentimos justicia. Patricia también expresó su escepticismo ante la absolución de Matías Testa. No la esperábamos porque pensamos que era culpable. Si no es culpable, él sabrá por qué mintió en su momento, porque si no era culpable, ¿para qué mintió? Mintió, en todo momento mintió y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Y si era inocente, él sabrá, porque solo ellos tres saben lo que pasó en ese momento. Por su parte, María Elena Leusi, titular de Avivi, fundamentó con más seguridad su oposición a que Matías resultara absuelto. Porque él estuvo en la camioneta en el momento que llevan a Dilma, él compartió la cocaína o lo que utilizaron, él estuvo en el departamento. De todas maneras, el doctor Bonicalzi ahora va a presentar y va a apelar sobre esta determinación que tomó el tribunal de dejarlo en libertad. No es que esto se termina hoy acá, hay otra lucha, hay que seguir. 14 años no era lo que esperábamos, pero bueno, de alguna manera sentimos que también la gente pobre puede acceder a la justicia y sentir que su hija hoy va a empezar recién hoy, después de 2 años, a descansar en paz. Elementos tenemos, no podemos revelarlos, obviamente yo no estoy autorizada por el doctor Bonicalzi a revelarlos, pero yo te digo que tenemos elementos de prueba más que suficientes. Desde el momento que él, en su primer versión, dice haberla encontrado en la avenida, desnuda. Durante todo el proceso y entrevistas, María Elena insistió en el hecho de que Dilma hubiera accedido a drogarse con quienes terminaron asesinándola, no la hacía responsable de su propia muerte, presunta violación y tortura. Porque ella accede a seguir festejando su cumpleaños y si tenía ganas de drogarse, por decirlo de alguna manera, pudo haber pasado, pero no accedió a que después de la droga la mataran. Al momento de realizar esta investigación, no hemos hallado reportes de que se haya realizado ningún tipo de apelación por parte de los familiares de Dilma ni por parte de las defensas de ambos acusados. Una joven madre es encontrada asesinada en su casa y su hija estaba dentro. Con el paso de los meses, la mala investigación policial hace que la madre de la víctima piense que jamás se hará justicia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Chile. Acompáñenme a ver todos los detalles. Denise Ludwig nació en Villa Santa Carolina, una comunidad residencial ubicada en Macul, al suroeste de Santiago de Chile. En su temprana infancia fue abandonada por su padre. Orieta Venturi, su madre, se encargó ella sola de la crianza de su hija y se volvió muy protectora con ella.
En el mismo vecindario vivía Nora Fernández, una chica de la misma edad de Denise que se volvió muy amiga de ella. A pesar de las protestas de Orieta, ambas se mantuvieron muy cercanas a lo largo de los años. Ya de adulta y después de haber cursado estudios terciarios, Denise avanzó en su carrera hasta obtener un cargo de secretaria ejecutiva en una importante empresa multinacional. El 31 de octubre de 1994, Denise, Nora y otros amigos decidieron celebrar Halloween en un bar en la comuna santiagueña de Providencia, donde se estaba celebrando una fiesta de disfraces. En el establecimiento, Denise conoció y entabló una conversación con un hombre llamado Iván Aguilera, proveniente de la ciudad de Temuco, al sur del país. Al finalizar la fiesta, Denise invitó a sus amigos, incluido Iván, a terminar la velada en su casa. A partir de ese momento, Denise e Iván comenzaron una relación amorosa que rápidamente perdió su encanto. Denise quedó embarazada poco tiempo después de haber iniciado esta relación con Iván. Ellos más que todo tenían una relación a distancia, ya que el hombre seguía viviendo en Temuco, pero siempre que tenía algún negocio en Santiago, se quedaba a dormir en la casa de Denise. Cuando Denise se enteró del embarazo, le hizo saber a Iván que si bien él se hiciera responsable o no del niño, ella estaba dispuesta a llevar el embarazo a su término y criar a su hijo, ya fuera con la ayuda de él o sin su ayuda. Iván le comentó que él trataría de estar más presente en su vida, de que continuarían con su relación y que al final formarían una familia. Pero las cosas ya no iban muy bien. Parecía que Iván cada día estaba más distante y con el embarazo esto fue todavía a más. Él seguía llegando a casa de Denise cada vez que tenía un negocio en Santiago, pero solamente llegaba, dormía y luego se iba. Parecía que el interés en entablar una conversación con ella o pasar momentos de calidad como pareja era cada vez menos. Denise le reclamaba esta situación, pero él no hizo nada por arreglarla. Así que al final ella terminó hartándose y decidió finalizar su relación con el hombre. Poco tiempo después dio a luz a Isadora, quien sería su primera y única hija. La pequeña nació a mediados de 1995 y trajo mucha alegría a Denise y a su familia. Así fueron pasando los meses y se hizo nuevamente Noche de Brujas. Los recuerdos de aquella noche en la que conoció a Iván estaban presentes en la mente de Denise, pero según sus amigos, mientras la fecha se acercaba, ella no mostraba ninguna debilidad sentimental ni tampoco que esos recuerdos le hicieran mal. Parecía que todo era un asunto del pasado. Las cosas comenzaron a ponerse raras para Denise el 30 de octubre de 1995. Ese día la visitó su amiga Jessica Fonseca y poco antes de las 11:30 de la noche sonó el teléfono. Denise lo atendió, pero nadie contestó. Y cortó y me dijo, no tengo idea quién puede ser, pero podría ser la ex mujer de Iván. Que estuviera un poco celosa de que yo haya tenido un hijo con él. Poco después de eso, Denise acompañó a Jessica al estacionamiento donde tenía su auto. Entonces ocurrió un suceso muy extraño. Había una persona escondida en este lugar y cuando vio que las mujeres bajaban, se escondió todavía más para que ellas no lo vieran. Después me fui y también pasó otra cosa rara, que al bajar en el estacionamiento había una persona escondida. Se escondió cuando nos vio. Yo le digo a ella, le digo, mira, alguien se escondió ahí. Vamos. Denise dejó pasar este episodio sin comentarios. Según diría Nora, su amiga de la infancia, no era raro que ella fuera objeto de amenazas de muerte por teléfono. La habían amenazado e incluso le habían dicho que la iban a atropellar, pero nadie sabía quién era el autor de estas amenazas. Sí, varias veces.
Varias veces la amenazaban por teléfono. Que le iban a atropellar, que le iban a hacer algo a la guagua. Lo que nadie sabía tampoco es que muy pronto la vida de todos los que rodeaban a Denise estaba a punto de cambiar para siempre. Según la declaración de Nora Fernández, ella el 31 de octubre de 1995, más o menos a las 6 de la tarde, recibió una llamada de Denise. En esta llamada, la mujer le comentó que se había enterado de algo muy importante de Iván, el padre de su hija, y que tenía que comentárselo a ella. Nora le pidió a Denise un adelanto o que se lo contara en ese momento, pero Denise le dijo que era algo muy grave, que no se lo podía contar por teléfono, que tenía que ser en persona y que además tenían que estar a solas. Esto evidentemente dejó a Nora muy inquieta. La mujer pasó por su hijo y luego de eso se fueron a su casa en el condominio. Recuerden que Nora y Denise vivían muy cerca. Ella tenía una especie de ritual, vamos a decirlo así, y era que todas las noches tocaba la bocina de su automóvil cada vez que llegaba del trabajo y Denise salía a saludarla. Ese día llegó al condominio a las 9 de la noche y no fue la excepción. Nora tocó la bocina de su vehículo, pero en esta ocasión Denise no salió. Estaba muy preocupada por lo que Denise le había contado en la llamada, así que decidió tocar desde la puerta del condominio el piso de Denise. Denise tampoco contestó. El hijo de Nora se fue a pedir dulces y ella decidió subir hasta el apartamento de su amiga. Dice que estuvo tocando pero nadie le abrió, pero eso sí, sintió que alguien la estaba viendo por la mirilla. A pesar de esto, Nora se fue a su casa y estuvo haciendo su vida de manera tranquila durante las siguientes horas. Estuvo cocinando y después de eso, supuestamente más o menos a la 1 de la madrugada, llegó un hombre llamado José Luis, con quien ella tenía una relación. José Luis también había salido con Denise anteriormente. Luego de eso ya no supo nada de su amiga. A la mañana siguiente la madre de Denise la estuvo esperando, ya que habían quedado pasar ese día juntas junto con Isadora, la hija de Denise. Pero cuando no apareció su madre se puso muy nerviosa y comenzó a buscarla. Llamé a las 10, a las 10 y media, a las 11, a las 11 y media, a las 12, a las 12 y media y el teléfono no contestaba. Luego de hacerle varias llamadas a Denise y no recibir respuesta, Orieta tomó su automóvil y se dirigió a la vivienda de su hija. Vio que el auto de la mujer seguía en la entrada, por lo que supuso que ella estaba en casa, y pensó que quizá el teléfono no funcionaba. Utilizó la copia de las llaves que Denise le había dado para entrar al condominio. Subió y tocó el timbre. Una vez más no hubo respuesta. Orieta, ya sobresaltada por el extraño silencio, abrió la puerta y se encontró una escena terrible. Como tengo ya, primero toqué el timbre. No abrió nadie. Entonces metí la llave, pensé que la Denise está en el baño, metí la llave, entré, y lo primero que vi fue el cuerpo de mi hija. Denise yacía en el suelo de la cocina amordazada con las manos atadas a la espalda y en medio de un charco de sangre. La mujer se apresuró al cuarto de Isadora, quien se encontraba durmiendo tranquilamente. La tomó en sus brazos y salió al balcón, desde donde empezó a gritar sin saber qué hacer. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes a su vez llamaron a la policía. La brigada de homicidios llegó ese día para tomarle testimonio a la madre de la víctima e iniciaron las investigaciones en la escena del crimen. Según el examen forense, Denise recibió 10 heridas en la espalda con un objeto corto punzante. También tenía una herida grande en el cuello y se sabe que recibió un fuerte golpe en la cabeza. Fue amordazada con una de sus mismas prendas de ropa y la amordazaron con una cuerda de nylon.
Dentro de la casa se encontró un desorden total, pero Denise no tenía heridas defensivas, por lo cual los investigadores creen que ella fue atacada por la espalda. Adicional a esto, no había ningún signo de agresión sexual o violación en su cuerpo. Las autoridades trataron de recabar cualquier pista de la escena del crimen. En esta encontraron varias colillas de cigarros que tenían marca de pintalabios, algunos cabellos y unas cartas de tarot esparcidas por todo el suelo. Se tomaron las colillas de cigarro y los cabellos para hacerles exámenes de ADN y se comprobó que este ADN no era de Denise, pero tampoco de ninguna de sus amistades cercanas. También faltaban algunos objetos en la casa como joyería, la cartera de Denise y algunas otras cosas de valor. Pero para los investigadores esto había sido montado para que pareciera un robo. Como Denise fue encontrada semidesnuda, pensaban que también la persona que la había atacado le había quitado parte de su ropa para que se pensara que había sucedido alguna agresión de tipo sexual. Pero con el examen forense esto fue descartado completamente. En el baño de la casa se encontraron algunas huellas de sangre. Esto para los investigadores determinaba que la persona se había bañado luego de atacar a Denise. También dijeron que Denise fue amordazada después de haberle quitado la vida. Todo el mundo pensaba que tenía que ser una persona de confianza, ya que la puerta tampoco tenía ningún indicio de haber sido forzada. Además, se veía como que había una pequeña reunión en la casa esa noche. Los equipos de sonido estaban desconectados, el teléfono también estaba desconectado y se cree que el atacante hizo esto después de atacar a la víctima. Un detalle de especial interés fue el hecho de que a la bebé se la alimentó, se le cambió el pañal y se puso a dormir. Muy posiblemente hecho todo esto por el mismo perpetrador del crimen. Según algunos reportajes, también se le preparó un biberón con agua de orégano, que se usa para poner a los niños a dormir. Este peculiar cuidado le sugería a los investigadores que el asesino podría haber sido una mujer. Pero también se encontraron rastros de sangre en el tobillo izquierdo de la víctima con la huella de un zapato impresa. Se pudo establecer la fábrica y el número del calzado y se trataba de un modelo de un hombre, por lo cual ya los investigadores no sabían si pensar que habían sido dos personas o había sido una persona la que había entrado a la casa esa noche. Se piensa también que Denise gritó al ser atacada. Una vecina escuchó gritos esa noche, pero pensó que debían tratarse de niños que estaban en la calle por la noche de brujas. Bueno, no los puedo definir cómo fue los gritos, pero fueron unos ¡ay! Fuertes. Por eso yo pensé que eran los gritos de los niños en el correr de abajo del patio. Con todo, no se encontraron huellas dactilares ni ningún otro indicio material que apuntara a una persona en concreto como sospechosa. Esto hizo que varias personas fueran investigadas como posibles involucradas en el crimen. La policía sospechaba por todas las pistas que tenía que debía ser alguien cercano a la víctima. El primer sospechoso que la policía consideró fue Iván, el padre de la hija de Denise. Lo consideraron sospechoso porque había sido la última pareja sentimental conocida de Denise, la última relación seria que había tenido, y además de eso, en los estados de cuenta de la mujer encontraron que ella le había girado algunos cheques bancarios con cantidades bastante grandes al hombre. Él fue llamado para ser interrogado, llegó desde Temuco hasta Santiago y la policía comenzó a hacerle preguntas. Según comentaron, él estaba muy nervioso y ansioso en el interrogatorio, pero dijo que todo el dinero que Denise le había dado, él ya se lo había pagado y además de eso tenía coartada. Él en el momento del asesinato de Denise, que se cree fue el 31 de octubre a las 9 de la noche, estaba con unos amigos en un bar en Temuco y pasó toda la noche con ellos, así que Iván fue sacado de la investigación.
La siguiente persona que se investigó fue Nora, la amiga de muchos años de Denise, y es que ella en sí no tenía coartada para la hora del asesinato. Ella había tocado la bocina de Denise, dijo más o menos a las 9 de la noche, y luego de eso su hijo se había ido con sus amiguitos a pedir dulces a las casas, y supuestamente ella había estado sola en su casa hasta la 1 de la mañana. Pero la pareja que tenía en ese momento dio otra declaración diciendo que él en realidad había llegado a la casa a las 3 de la madrugada, por lo cual Nora había tenido mucho tiempo como para entrar a la casa, estar con Denise un rato, quitarle la vida, darle de comer a la niña y luego regresar a su hogar y pasar tiempo con su pareja. Pero como no había nada que pudiera ligarla directamente a la escena y supuestamente con Denise tenían una muy buena relación, la policía también la sacó del caso. Otra persona que fue considerada en la investigación fue un trabajador agrícola llamado Juan Gómez, quien estaba haciendo trabajos en el condominio y contaba con las llaves del lugar. Algunos vecinos dijeron haberlo visto merodeando fuera del bloque donde vivía Denise. Pero de nuevo no había pruebas, no había nada que lo ubicara a la hora del crimen en el lugar de los hechos y por tanto, aunque fue detenido, rápidamente fue puesto en libertad. Soledad de Pede, amiga y compañera de trabajo de Denise, nunca confió en que la policía hubiera realizado un buen trabajo. Junto con Orieta, Soledad entró al departamento de Denise el 2 de noviembre de 1995, un día después de que su madre la encontrara muerta en la cocina y también del inicio de las investigaciones policiales. Soledad grabó la escena y en particular la cocina, donde se hallaban charcos y restos de sangre. Está esta cocina angosta, con la tetera, el paño, el pan, la mantequilla, yo te decía, como si el tiempo se hubiera parado en un minuto. Y la muestra, la violencia y la sangre coagulada, tapada con diario, los dedos de la gringa en el minuto en que se dio vuelta en la pared. Y debajo de los diarios había un cigarrillo fumado con un color de rouge bien fuerte, un rojo que ella no usaba. Había los pelos de ella, que eran claramente de ella por lo crespo y el color, y estos pelos oscuros, como cerca de la pared y cortos. O sea, había otros pelos que no eran de Denise. Habían otros pelos que no eran de ella. Si en algo coincidían Soledad y la policía, era en que Denise debía haber estado haciendo algo en la cocina cuando fue atacada. Sin embargo, ella consideraba que los investigadores habían pasado por alto varios elementos cruciales para encontrar al culpable del crimen de su amiga. La madre de Denise también coincidía en esto. Yo creo que fue negligencia de la policía de investigación. Nada más. Los medios en su momento caracterizaron el llamado caso de Halloween o también llamado caso de la secretaria como un crimen perfecto, por la aparente imposibilidad de las autoridades de dar con el perpetrador. En años posteriores, los mismos detectives aceptaron que la falta de resultados fue causada por una mala investigación. Ante la falta de efectividad de la investigación policial, Orieta junto con su abogado fueron a escuchar a una joven medium. Ella les dijo que el asesino era un conocido de Denise, de apellido alemán y de nombre Andrés, el cual había llegado a la casa vestido de negro. La psíquica les dijo que había una prueba muy importante debajo del colchón, pero estas pistas tampoco llevaron a nada. Desgraciadamente, los años que siguieron vinieron marcados de tragedias. Orieta Venturini asumió el cuidado de su nieta, pero la salud de la niña empeoró rápidamente. Para la abuela, la causa se hallaba en el trauma de ver cómo mataron a su madre cuando tenía apenas unos meses de vida. La bebé falleció en diciembre de 1997, tras haber quedado varios meses en estado vegetal por una encefalitis viral. Orieta falleció en octubre del año 2000. Ella era la última pariente con vida de Denise.
Por su parte, Iván Aguilera siguió viviendo en Temuco, donde dirigía una exclusiva tienda de muebles. Allí formó una nueva familia, y aunque no acepta dar entrevistas, se sabe que rechaza cualquier acusación en su contra. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy, un caso muy enigmático, sin resolver hasta la fecha y parece que no se resolverá. No hubo muy buena investigación, no se encontró mucho en la escena y ya pues Denise no tiene ningún pariente cercano vivo que esté metido en la causa. Así que es bastante triste que se perdiera la vida de Denise, luego la de su hija y luego la de su madre. Realmente fueron una serie de eventos horribles. Parece que nunca se sabrá quién fue la persona que entró al apartamento y le quitó la vida a Denise esa noche. Hay muchos interrogantes y para muchas personas también hay varios sospechosos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR y en la descripción de este video habrá varios canales, los cuales son amigos y hacen este mismo tipo de contenido, lo hacen muy bien y además de eso algunos canales en los que también participo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.